Sonido uno, 2, 3.
Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias al Divino Niño Jesús por los favores recibidos, intención de Olga Herrera, y por el eterno descanso de Campo Elías Gordon Gómez al cumplir 22 meses de fallecido, intención de su esposa, hijos, nietos y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado aumenten en nosotros la alegría de sabernos salvados. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. Luego de la persecución que sobrevino con ocasión de la muerte de Esteban, los creyentes se fueron dispersando y así llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero dedicaban el evangelio solamente a los judíos. Había, sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, comunicándoles la buena noticia del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y fue grande el número de los que creyeron y volvieron al Señor. Estas noticias llegaron a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver los efectos de la gracia de Dios, se llenó de alegría y se puso a exhortarlos a todos que perseveraran fieles al Señor con todo empeño, porque él era un hombre de bien y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se adhirió al Señor. Luego partió Bernabé para Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Y un año entero trabajaron juntos en la iglesia, instruyeron a una multitud considerable. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron cristianos a los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Alabad al Señor todas las naciones. Él la ha
cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión y a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo y era invierno. Jesús se paseaba en el atrio del templo por los arcos de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: ya os lo dije, pero no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no se perderán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección, porque estamos en este caminar, en este tiempo de Pascua, donde celebramos este gran acontecimiento que empezó en el mundo, pero ya no es del mundo, lo supera. Empezó la resurrección en un sepulcro. Es algo histórico, pero apenas sucede, pasa a lo suprahistórico. Los que medio entiendan estas cosas, porque los sabios de este mundo dicen: si no pasó aquí, no es de aquí, no tiene nada que ver con nosotros. Y entonces cuando las cosas se ponen así como tan extremas, pues recordamos o acabamos de escuchar más bien estas palabras de Jesús. Para los judíos, y entiéndase judíos aquí en San Juan, aquellos que no quieren saber nada, pero nada de la doctrina que trae Jesús. Un judío ya está bien cimentado en la ley de Moisés, en sus tradiciones y en lo que dicen los maestros, y de ahí nadie los puede sacar. Eso es lo que llama entonces San Juan los judíos. No se refiere al pueblo como tal. El pueblo como tal es el pueblo de Dios, pero hay unos que son judíos, es decir, muy arraigados en esa forma de hacer las cosas. Y entonces estos judíos van donde Jesús, allí al templo. El templo es esa gran construcción, ya sabemos, esa enorme explanada que todavía existe por allá,
les tocó hacer ese plano medio kilómetro de largo, es impresionante, hecho a mano, romper montañas, hacer arcos para nivelar todo eso, y en el centro, en la época de Jesús, había un enorme templo hecho de piedra, todavía quedan las piedras a modo de ladrillo que utilizaron en aquel momento, piedras de casi 15, 20 metros de largo, 3 de ancho, 3 de largo, unos ladrillos tremendos. ¿Cómo sería entonces la construcción que estaba allá y que por allá los romanos en el año 70 destruyeron? Pues en ese templo, en la parte oriental, estaba el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es el sitio donde se hacen los rabinos, que en ese espacio se ponen como maestros y también como jueces. Allá se dilucidaban ciertas cosas. Entonces Jesús está en ese pórtico, así lo dice San Juan, porque Jesús ya es considerado un rabino, un gran maestro, y aparte de maestro es un hombre que tiene unas obras que ni siquiera los demás hacen, y por eso ya no le dan solamente el título de rabino, sino de Mesías, o sea, lo más alto de lo más alto. Y Jesús ha estado predicando sobre sí mismo. Si la gente dice que soy el Mesías, pues Él dice sí, yo soy. Yo soy, bueno, es la traducción en español, el nombre de Dios se lo atribuye a sí mismo. Yo soy. Y por eso la gente se espanta. ¿Quién es usted que se atribuye ese poder? Ya no solamente es un rabino, quizás pueda ser un profeta, ahora puede ser el Mesías, pero no, ahora se da el título de Dios mismo. ¿Quién es usted? Y entonces empiezan esas discusiones allá bastante profundas que Jesús quiere entablar con ellos, pero ellos no están en capacidad de entenderle porque están ensimismados allá con la ley de Moisés y sus tradiciones y no salen de ahí. Y Jesús dice, yo soy la palabra de Dios. Sí, eso que les estoy diciendo, eso soy yo. Así hay una frase. Si uno no entiende eso, quedó perdido. Jesús está manifestándose como lo que es. Y entonces cada vez que se manifiesta, como no se ajusta a los parámetros de la ley de Moisés, como estos judíos entienden, por eso lo rechazan y lo tratan primero de endemoniado. Es una gran acusación. Un endemoniado es aquel que tiene problemas con la ley de Moisés y con lo que Dios ha revelado también a través de los profetas, con las tradiciones, con el templo y todo aquello que es importante y constituye en esencia lo que es el pueblo de Dios, cuyo padre es Abraham. Por allá desde el capítulo 5 de San Juan empiezan esas peleas que son bastante interesantes. Jesús con los judíos. Entonces, los judíos que están allá con su, como dijéramos así, como con su cárcel intelectual y espiritual, todo basado en la ley de Moisés, los profetas, pero sobre todo las tradiciones. Las tradiciones es como hoy en la ley así del país se dice la jurisprudencia, es decir, de acuerdo a los casos, se va sacando como una especie de razones por las cuales se debe actuar de tal o de cual manera, y eso va haciendo jurisprudencia, pues allí lo llamaban tradición, la tradición de los maestros. Lo que ellos dijeran, eso se fue acumulando a lo largo del tiempo, esas interpretaciones, y parecen que eran más importantes esas interpretaciones que la misma ley de Moisés, que era lo que reclamaba Jesús. Dice la ley de Moisés, honra a tu padre y a tu madre, pero ¿qué dijeron los maestros? Que pues como Dios es el más importante y está en el templo, si usted da una buena ofrenda al templo, ya no queda obligado con sus padres. Era más importante las interpretaciones y ahí estaban encerrados, y todo el que dijera lo contrario a eso era acusado de endemoniado, y de ahí para allá lo que quisieran. Entonces ahí tienen a Jesús todo el tiempo a ver cómo lo atrapan, le hacen encerronas, le hacen preguntas difíciles, pero Jesús, ya sabemos
que siempre esquivaba y respondía muy bien esas preguntas. Y entonces, en ese ámbito, allá en el pórtico de Salomón, la gente le está preguntando: entonces, si eres el Mesías, dilo ya. Y entonces Jesús: si les digo que soy el Mesías porque ya se los dije, ¿no me creen? Y entonces, ¿cómo demuestra él que es el Mesías? Tiene que hacer obras portentosas, milagros así. Y Jesús dijo: el Mesías no vino para eso. Se le da el milagro a aquel que lo reconoce como lo que él es. Por ejemplo, un militar romano, ¿cómo se dice? Un centurión de aquellos, tenía un esclavo, un siervo enfermo, y él mandó a otros siervos donde Jesús: maestro, no soy digno de que entres bajo mi techo. Desde allá puedes decir algo para sanar a mi criado, a quien quiero mucho, porque yo también soy militar. Si a uno le digo ve, va, y si a otro le digo ven, viene. Y Jesús quedó admirado porque le entendió quién era él. Lo que le está diciendo el militar es: si yo doy órdenes y me obedecen, tú también das órdenes a tus soldados. La vida, la muerte, la enfermedad, todos esos son soldados tuyos, y si tú le das la orden. Por eso quedó admirado Jesús. Entendió quién soy yo, que te ocurra como has creído. Así tal cual. Los milagros son como la respuesta de Dios para los que lo reconocen como tal, no como estos que están tratando de jugar con su esencia, con su naturaleza. Si de verdad eres el Mesías, haz un prodigio aquí que todos quedemos, así como admirados. ¿Y de qué sirve un milagro cuando el que lo está observando no lo va a tomar para un cambio profundo? Jesucristo, por ejemplo, cuando estaba en medio de las sinagogas y aparecían los demonios, dice allá, y empiezan a hablar los demonios: tú eres el Hijo de Dios, cállense. Y los mandaba a callar. ¿Por qué? Porque ¿de qué les sirve reconocerlo como Hijo de Dios si ya no les va a servir a ellos para nada? Antes eso sirve de burla. Por eso Jesús manda a callar a los demonios. Ya no le hacen nada. No les sirve de nada saber que Él es el Hijo de Dios. Lo mismo estos. Si dice que es el Mesías y ya lo ha dicho, no les sirve de nada porque están trancados y cerrados por dentro. Por más que haga un milagro, ¿de qué les va a servir? Si las palabras no han hecho efecto, si las obras que han visto a través de otros, como la del militar aquel, quizás también lo que hizo con Lázaro sacándolo de la tumba, lo que hizo fue llenarlos más de rabia e intentar matarlo más, e incluso a Lázaro y otras cosas, ya están trancados por dentro. No hay ningún efecto que pueda realizar Jesucristo en aquellos que no lo quieren recibir, no lo quieren reconocer. Entonces, por eso les dice unas palabras que son duras, pues a los que amamos a Dios, imagínense que uno recibe esas palabras: ustedes no son ovejas de mi rebaño. No ser oveja de su rebaño es terrible. Y entonces explica cuáles son sus ovejas. Sus ovejas escuchan su voz, y cuando yo las llamo, vienen, y yo entonces las conozco, ellas me conocen, ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. El que no quiere eso porque está trancado por dentro, la vida eterna y lo de Dios y otras cosas, no le interesa para nada, porque lo de aquí ya lo satisface plenamente. Y estamos hablando de los poderosos de aquel momento: los herodianos, los fariseos, los saduceos y todos estos que manejaban el poder social, político, económico de aquella época. No les interesaba para nada a Jesús, todo lo contrario. Si Él se echa al pueblo encima, o a su bolsillo más bien, pues ellos quedan sin ningún tipo de poder o prestigio, y por eso no les conviene, y hay que quitar a Jesús del medio. Ya tomaron esa decisión, y por eso todo lo que diga o haga Jesús ya no les interesa. Ya no les interesa.
Entonces son los que están totalmente alejados, no son ovejas de su rebaño. Pero ojo, eso no implica que Jesús no los ame. Precisamente porque los ama, está buscando las diferentes formas a ver cómo los pone en su camino. Más o menos como le pasó a Judas, lo mismo. Judas tiene otra cosa ya en el corazón. Está buscando a Jesús como aquel que debe amar a su pueblo y luchar por su pueblo, así como hacen los otros, que, como Barrabás, por ejemplo, que mata soldados romanos por el pueblo. Y así pensaba el pueblo. Cuando Jesús fue presentado entre él y Barrabás, ¿a quién eligieron? Pues a Barrabás, porque Barrabás sí ha hecho cosas por el pueblo, es un héroe. Jesús, ¿qué ha hecho por el pueblo? Así que se diga, nada. Se la pasa con un grupo para un lado y para el otro y de vez en cuando una obra prodigiosa y ya, pero por el pueblo como tal, ¿qué ha hecho para echar a los romanos, por ejemplo? Es lo que se preguntan los demás. Nada. Entonces, ¿quién va a defender a ese? Algo así. Cuando se quiere manipular lo de Jesús para ponerlo a favor de las cosas de aquí, ya sabemos que Jesús le huía a eso. Lo fueron a poner como rey como 3 veces. Él no vino para eso. ¿Para qué vino Jesús? Para que mis ovejas escuchen mi voz. Cuando yo las llame, ellas vengan y me sigan y yo les dé la vida eterna. Para eso vino Él. Por eso, queridos hermanos, los que somos de Él, debemos aprender a entender qué es eso de vida eterna. No es tenerle miedo al infierno y que me voy para el infierno. No, es qué es eso de vida eterna con Él y empezar a meditar y profundizar y a vivir de acuerdo a eso. ¿Por qué yo puedo ser oveja de Cristo? ¿Qué debo tener para poderlo escuchar? Para que sus palabras tengan efecto en mí y cuando Él me llame, yo llegue donde Él. Porque si no es eso, entonces estoy buscando las cosas de aquí como los otros, donde lo más importante es lo de aquí. Prestigio, poder, fama o quién sabe qué otras cosas, incluso hasta tener que mis afectos estén colmados, que esté bien, que yo esté feliz, como dicen hoy en día. ¿Será eso? Buscarlo de aquí, las alegrías de aquí, las felicidades de aquí, las comodidades de aquí. Jesús dijo, ya todo eso está dado. A ver quién quiere la vida eterna. Y la vida eterna, como lo explica también San Juan allá en su cartica, cuando ya veamos a Dios cara a cara, es porque ya somos iguales a Él. Esa es la vida eterna, la visión de Dios eterna, ser igual a Él, mejor dicho. Y cuando ya se es como Él, ya se ve lo que es Él y lo que soy yo. Y somos iguales. Esa es la vida eterna, ser Dios, tener naturaleza divina. Todo eso lo trata de explicar el Evangelio con palabras, cada evangelista le pone su sabor, pero es eso, vamos hasta Dios con su naturaleza. No es nada de aquí, pero absolutamente nada. Cuando salgamos de este mundo, ¿qué nos vamos a llevar? Primero, nada material. Y segundo, nada psicológico, nada de recuerdo, absolutamente nada de eso. Solamente nos vamos a llevar lo que Él nos dé en los sacramentos, eso que nos pasa de Jesucristo y es lo que queda en cada sacramento y lo tomamos. Y con eso nos vamos enriqueciendo hasta ser iguales a Él. El que quiera eso no tiene más sino siga a Jesús, escúchelo, sea su ovejita. Y Él le dará la vida eterna. Y ya cuando tenga eso, ¿quién la va a arrebatar de sus manos? Más o menos, y todavía falta mucho más, es lo que está tratando de decirles a estos que tienen los oídos tapados. Por ejemplo, estaban matando a Esteban, el diácono. Lo estaban matando a pedradas. Y cuando él levantó los ojos y dijo, vi a Jesús, estoy viendo a Jesús sentado en el trono de Dios, se taparon los oídos ellos y gritaban como locos,
¿Cómo se le ocurre decir eso y no sé qué? Y más pedra, hasta que lo mataron. Lo remataron ahí. Porque el que está cerrado, está cerrado. Entonces, queridas hermanas, queridos hermanos, ser oveja del rebaño de Cristo significa voy a recibir todo de Él, incluido Él. Mejor dicho, Él es todo. Y cuando aprendamos a aceptar eso en nuestra vida y aprendamos qué es eso de vida eterna, no solamente de manera intelectual, ya recibí la información, sino volverlo cosa mía, parte de mi existencia, pues ya seré oveja de su rebaño. Esa es la idea. Bueno, todavía hay falta más, pero por ahí va la cosa. Por eso Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La vida eterna solamente la tiene Él. Ningún otro líder, como decíamos el domingo anterior hablando del buen pastor, ningún otro líder del mundo en ningún aspecto, ni en el aspecto político, deportivo, artístico, académico e incluso religioso, ningún líder tiene lo que tiene Él. Él sí es el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Bendito sea su santo nombre. Amén. Hermanos, pidamos al Señor que escuche nuestras súplicas en este tiempo glorioso de Pascua y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, para que el Espíritu Santo nos haga sentir con mayor intensidad cada día el dolor de la mutua división, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, por los obispos de la Santa Iglesia y todos los ministros, para que Dios les llene de su gracia, los ilumine y les dé fuerza, roguemos al Señor. Por la paz de todo el mundo, para que se frenen las ambiciones, desaparezcan las enemistades y brote el amor y la concordia en el corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Por el pueblo de Dios aquí reunido, por los fieles de nuestra comunidad parroquial y de nuestra diócesis, para que la fuerza del Espíritu nos haga crecer a todos en la fe y en la unidad, roguemos al Señor. Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, y oramos especialmente por Campo Elías Gordon Gómez al cumplir 22 meses de fallecido. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.